Hay que cuidarse, no queda otra. Los que tengan que cumplir trabajos esenciales, por supuesto, tendrán que cumplir con sus protocolos. El resto tiene que quedarse en su casa. Estamos comenzando la peor etapa y esto es importante que lo sepan para que no se descuiden en el autocontrol, por decirlo de alguna manera. Y decíamos, los trabajadores esenciales tienen que seguir trabajando, tienen un rol importante en esta sociedad. Ni hablar, por ejemplo, de aquellos que están en la línea de fuego, como por ejemplo los ambulancistas, el personal que concurre a las emergencias, sean vinculadas al COVID o sean vinculadas a otras situaciones. Se tienen que cuidar y por eso hoy se presentó en la sede de siempre un nuevo sistema de higiene, de sanitización, de desinfección, para que los profesionales cumplan con todos los protocolos y estén bien cuidados. De esto vamos a hablar con el doctor Nicolás Muñoz Cruzado, titular de Siempre Bahía Blanca. Doctor, ante todo, muy buenas tardes. Gracias por estos minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Agustín? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, ¿en qué consiste esta nueva presentación que se ha hecho hoy, este sistema que se ha inaugurado y que ya presta servicios para siempre? Bien, lo que hoy presentamos tiene dos características fundamentales. Una es el equipo de protección personal que va a comenzar a utilizar el personal, que varía. Veníamos utilizando el clásico, el del camisolín, la cofia, y vamos a cambiarlo por el del mameluco, que ya hemos visto por tele en algunos lugares como en Buenos Aires y en el resto del mundo, que se los ve con esos mamelucos blancos o amarillos en general. De esos dos tenemos nosotros. Un mameluco de tipo nylon, que aparte de eso va con una semimáscara, nos da un aspecto medio parecido al que alguna vez vimos en alguna serie relacionada a las cuestiones nucleares, no sé si me explico bien. Sí, sí, lo estamos viendo en pantalla Y, mientras nos contás. Vemos cómo hoy hacían la presentación. exacto, aparte de la semimáscara van las antiparras y en función de que estamos utilizando este nuevo el equipo de protección personal, también se puso en marcha y esto tenemos que agradecer a dos proveedores de la ciudad de Bahía Blanca que nos donaron tanto la carpa como la cabina sanitizante. La cabina sanitizante es un elemento donde al ingresar el personal tiene un sensor de movimiento y automáticamente activa los rociadores que llevan una solución que es agua con peróxido de hidrógeno ionizado, que lo que hace es inactivar el virus. Entonces, al ingresar ahí, nos rocía completamente todo el equipo de protección personal. Al salir estamos un minuto esperando que termine de hacer efecto y ahí queda el equipo ya completamente decontaminado. Esto acelera el proceso de contaminación del personal. ¿Este protocolo lo van a cumplir los profesionales cada vez que regresan de una emergencia o cuando la emergencia tiene que ver con un caso sospechoso de COVID? Las ambulancias que utilizan esto, que son las que están destinadas a la atención de pacientes con sospecha o confirmación de COVID, lo hacen cada vez que regresan de una asistencia. En general son las que atienden a todos los pacientes con confirmación o sospecha. Las otras ambulancias que atienden la patología general siguen utilizando los otros equipos de protección personal, que son igual de efectivos, que una vez terminada la atención se lo retira y se descarta. El protocolo también habla sobre que aquel personal que no está en la ambulancia destinada a COVID, si detecta o cree que es sospechoso, directamente pide asistencia de esta ambulancia con este equipo de protección para mantener al personal más protegido. Evidentemente, la pandemia ha obligado a modificar hábitos, costumbres también para ustedes que están, como decíamos, en la línea de fuego, ¿no? Sí, varias cuestiones cambian. Por ejemplo, hay algo que es, digamos, como bastante marcador y tiene que ver con cuando llegamos a un domicilio. Antes de ingresar al domicilio, hacemos en muy poquitos segundos una serie de preguntas para poder determinar si hay alta o no alta sospecha de algún probable contacto con COVID. Esto era mucho más utilizado, ¿no? En la fase en la que no teníamos circulación comunitaria. Ahora que estamos cambiando de fase, un poco también el servicio en la cabeza y protocolarmente se pone en funcionamiento de que tenemos que pensar que cualquiera pudo haber tenido contacto con el COVID y tenemos que protegernos de esa manera. ¿Cuál es el protocolo que tienen en caso de que alguno de los trabajadores del servicio resulte positivo con coronavirus? No, bueno, eso es ese protocolo se activa directamente en todos los sistemas, como el del Hospital Municipal, puede ser el del Hospital Pena.
Si el paciente tuvo contacto con un paciente o empieza a desarrollar síntomas, hoy por definición, cualquier personal, trabajador de salud que hace uno de todos los síntomas es sospechoso y por lo tanto se lo aísla y después de un tiempo determinado, eso lo determina epidemiología, se hace el hisopado para determinar si tiene o no el COVID. ¿Cómo está el personal en cuanto a cantidad y en cuanto a ánimo también ante esta emergencia? No, la cantidad de personal, digamos, tenemos todo nuestro plantel completo. Hemos podido ir dándole descanso a la mayor parte del personal, así que la mayoría ha podido tomarse algunos días para estar un poco más descansado, que ahora empieza el momento de mayor intensidad en el trabajo. Y el ánimo realmente es muy bueno en este momento. Está todo el personal dispuesto y ha trabajado con un profesionalismo que hoy nos hace decir con un poco de orgullo que hasta el momento, y cumpliendo las normativas que se han establecido, no hemos tenido de momento casos sospechosos ni contagiados dentro del siempre y esperamos seguir por esa línea. Doctor, una pregunta más, no tiene que ver con la cuestión del coronavirus, sí con la polémica surgida hace algunas semanas en torno a las atenciones en la vía pública y demás, esa polémica que hasta había generado alguna controversia con Defensa Civil o con policías. ¿Estas diferencias están zanjadas? ¿Se ha modificado en algo el trabajo que realiza siempre? Sí, sí, tuvimos reuniones tanto con la Jefatura de Policía como con Defensa Civil, con quienes sí realmente tenemos un trabajo permanente y un contacto estrecho permanente en todo lo que tiene que ver con los protocolos. En realidad, se había establecido un protocolo de trabajo de la central que tiene que ver con la regulación médica, que es algo que tienen las centrales de las ciudades más importantes del mundo. Pero bueno, aparentemente en la ciudad de Bahía Blanca de momento es difícil ponerlo en funcionamiento y quedó suspendido básicamente. La regulación médica hace que el servicio se lo utilice de forma eficiente, eficaz y segura y que sea utilizado para lo que un servicio de emergencia es requerido y disminuye las asistencias de pacientes que no requieren la asistencia de un móvil de emergencia de alta complejidad. Pero en este momento quedó eso suspendido y seguimos trabajando bajo la normativa que tiene dispuesta la Secretaría de Seguridad, que es quien controla la central de emergencia. Doctor, muchas gracias por estos minutos. Nuestras felicitaciones y reconocimiento a todo el personal médico y paramédico que está todos los días arriesgando su vida para ayudar a los demás. Muchas gracias.